Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Garizábal y de la mano de Isabel Hincapié vamos a iniciar la presentación acerca de trastorno de conducta en población pediátrica. De antemano le damos gracias a la doctora Aguilera por ser partícipe y pues por darnos este momento para esta charla. Esta es la tabla de contenido que vamos a tratar a lo largo de la presentación para que lo tengamos en cuenta y de esta manera podemos iniciar. Listo. El trastorno de conducta es una patología muy importante y realmente una de las principales patologías psiquiátricas que se presentan en la infancia y en la adolescencia. Tiene una prevalencia bastante alta que vamos a ver en la siguiente parte de epidemiología. Sin embargo, pues como una introducción para ustedes en esta charla, lo que nosotros vamos a analizar es la neurobiología, diagnósticos diferenciales, enfoques terapéuticos del trastorno de conducta con base en pues evidencia actual, bibliografías actuales, para que nosotros podamos de alguna manera optimizar su reconocimiento y poder brindar un manejo multidisciplinario en la práctica clínica. Bueno, entonces ahora yo les contaré los criterios diagnósticos. Eh, Empezando por el primero, vamos a tener un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia en los 2 últimos meses de por lo menos 3 de los 15 criterios en cualquiera de las categorías siguientes, existiendo por lo menos uno en los últimos 6 meses. Primero tenemos el caso de agresión a personas y animales. Acá tenemos que, primero, pues el niño a menudo acosa, amenaza o intimida a otros, a menudo inicia peleas, ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, como por ejemplo un bastón, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo, un arma. También tenemos que ha ejercido crueldad física contra otras personas, ha ejercido crueldad física contra animales y ha robado enfrentándose a una víctima, como por ejemplo atraco, robo, extorsión, atraco de mano armada, y también tenemos que ha violado sexualmente a alguien. En el siguiente criterio tenemos la destrucción de la propiedad. En este caso va a ser cuando el niño ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves o se ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, pero no por medio de fuego, como por ejemplo romper las ventanas de los coches o realizar actos vandálicos en la escuela. También tenemos el caso de engaño o robo, el cual es cuando ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. También cuando a menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones. También tenemos cuando ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a la víctima, como por ejemplo hurto en una tienda, sin violencia ni invasión. También tenemos incumplimiento grave de las normas. En este caso va a ser cuando a menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. También cuando ha pasado una noche fuera de casa sin permiso, mientras que vivía con sus padres o en un hogar de acogida, por lo menos 2 veces o una vez si estuvo ausente durante un tiempo prolongado. Y por último, tenemos que a menudo falta en la escuela, empezando antes de los 13 años. Siguiente. El trastorno del comportamiento básicamente va a provocar un malestar clínicamente significativo en las áreas del funcionamiento social, académico o laboral. Esto va a ser dada que los individuos con este trastorno son proclives a minimizar sus problemas de conducta. Los clínicos a menudo debemos confiar en otros informantes. Sin embargo, el conocimiento de estos informantes puede ser limitado si han supervisado al individuo insuficientemente o el individuo ha ocultado sus comportamientos sintomáticos. En el criterio C también tenemos que si la edad del individuo es de 18 años o más y no se cumplen los trastornos de la personalidad antisocial. También hay cosas que tenemos que especificar. En este caso es el tiempo de inicio. En el caso de tipo de inicio infantil, vamos a tener que los individuos van a mostrar por lo menos un síntoma del trastorno de la conducta antes de cumplir los 10 años. En el caso del adolescente, no muestran ningún síntoma característico antes de cumplir los 10 años. Y en el tipo de inicio no especificado,
es que se cumplen los criterios para el trastorno, pero no existe suficiente información pues, para determinar si el primer síntoma fue antes o después de los 10 años. Siguiente. También tenemos que especificar si el individuo presenta emociones prosociales limitadas. Esto es básicamente para poder asignar si el individuo ha presentado al menos dos de las siguientes características de forma persistente durante 12 meses por lo menos en diversas relaciones o situaciones. Estas características van a reflejar el patrón típico de relaciones interpersonales y emocionales del individuo durante ese periodo. No solamente episodios ocasionales en algunas situaciones, por lo tanto, para evaluar los criterios de un especificador concreto se necesitan varias fuentes de información. No necesariamente tiene que ser solo los padres o las personas con las que haya vivido en su tiempo de acogida, sino que también pueden ser profesores, compañeros de trabajo, familiares o amigos. Eh, Primero vamos a tener la falta de remordimiento o culpabilidad. Acá va a ser cuando el individuo no se siente mal ni culpable cuando hace algo malo, pues ellos no van a contar con los remordimientos que expresa solamente cuando les sorprenden o ante un castigo. También el individuo va a mostrar una falta general de preocupación sobre las consecuencias negativas de sus acciones, como por ejemplo cuando no siente remordimientos después de hacer daño a alguien y tampoco se preocupa sobre las consecuencias. En cuanto a que es insensible o carente de empatía, vamos a tener que el individuo no tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de los demás. Se describe básicamente como frío e indiferente. La persona va a parecer como más preocupada por sus efectos de sus actos sobre sí mismo que sobre los demás, inclusive cuando estos pueden generar daños a terceros. En cuanto a despreocupación por su rendimiento, tenemos quien no muestra preocupación respecto al rendimiento deficitario o problemático en la escuela, en el trabajo o en otras actividades importantes, pues este no va a realizar como el esfuerzo necesario para realizar un buen rendimiento, incluso cuando las expectativas son claras, y suele culpar a los demás de su bajo rendimiento. También tenemos, por último, el afecto superficial o deficiente. Y es que el individuo no va a presentar sentimientos ni muestra emociones con los demás, salvo de una forma que parece poco sentida, poco sincera o hasta superficial. Como por ejemplo cuando contradicen con la emoción expresada, haciendo que conecte o desconecte con las emociones rápidamente. O cuando recurre a expresiones emocionales para obtener beneficios, como por ejemplo para obtener algún un beneficio o para manipular o hasta intimidar a otros. Siguiente. Bueno, nosotros también tenemos que especificar la gravedad actual. En el caso de la leve, van a existir pocos o ningún problema de conducta aparte de los necesarios para establecer el diagnóstico. Y los problemas de conducta van a provocar un daño relativamente menor a los demás, como por ejemplo mentiras, absentismo escolar, regresar tarde por la noche sin permiso, incumplir alguna otra regla. En el caso del moderado, tenemos que el número de problemas de conducta y el efecto sobre los demás son de gravedad intermedia, en los que no se especifica ni leve ni grave, como por ejemplo robo sin enfrentamiento con la víctima o vandalismo. En el caso del grave, van a existir muchos problemas de conducta, además de los necesarios para establecer un diagnóstico, o dichos problemas van a provocar un daño considerable a los demás, como por ejemplo violación sexual, crueldad física, robo con enfrentamiento de la víctima, uso de armas, atraco, entre otros. Siguiente. También tendremos unos subtipos. En este caso van a ser tres, en los cuales se establece según la edad de inicio. En el caso del trastorno de conducta de inicio infantil, tenemos que la edad de inicio va a ser antes de la pubertad, el comportamiento va a ser más agresivo físicamente, las relaciones con sus compañeros van a estar alteradas, frecuentemente va a ser precedido por un trastorno negativista desafiante, tiene una alta probabilidad de TDAH concurrente o otros problemas del desarrollo. En cuanto al pronóstico, tenemos una mayor probabilidad de que el trastorno persista en la edad adulta. Y en cuanto al género, tenemos que va a tener un predominio en los varones. Siguiente. Bueno, en el caso de trastorno de conducta inicio adolescente, tenemos pues que la edad de inicio es durante la adolescencia,
va a tener un comportamiento menos agresivo, va a tener unas relaciones con los compañeros más normales, aunque pues pueden haber claramente problemas de conducta en el grupo, también va a haber menos probabilidad de TDAH concurrente. Además de eso, va a tener una menor probabilidad de que el trastorno persista en la edad adulta. En cuanto a género, vamos a ver que va a estar más equilibrada entre mujeres y hombres. Siguiente. Bueno, Eh, importante, ya por último, es la agresividad y percepción distorsionada. Pues nosotros vamos a ver que las personas que tienen este trastorno van a tener dos cosas importantes, que va a ser una interpretación hostil y factores de personalidad. En cuanto a la interpretación hostil, vamos a ver que las personas con este trastorno tienden a ver intenciones negativas en los demás, incluso en situaciones ambiguas. Además, esta va a llevar a respuestas agresivas que ellos consideran justificadas. En cuanto a los factores de personalidad, tendremos dos importantes, los rasgos de emoción negativa, en el cual van a haber baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, arrebatos de ira y suspicacia. En cuanto al bajo autocontrol, tendremos insensibilidad al castigo, búsqueda de emociones e imprudencia. Siguiente. Muy bien. Ya que tenemos pues una idea un poco más consolidada acerca de qué es el trastorno de conducta, ahora sí les vamos a traer la epidemiología y los factores de riesgo. Listo. Acerca de la prevalencia, pues la prevalencia decidimos dividirlas en nivel mundial a lo largo de la vida y según sexo. A nivel mundial se estima que la prevalencia global del trastorno de conducta es de un 2 a un 2,5% aproximadamente, afectando al 3 al 4% de los niños y al 1 al 2% de las niñas. A lo largo de la vida, se sugiere que alrededor del 10% de los individuos van a experimentar trastorno de conducta en algún momento durante su infancia o su adolescencia. Y según sexo, como en algún punto de las anteriores diapositivas mencionó Isabela, el trastorno de conducta es aproximadamente 2 veces más común en hombres que en mujeres. Además, aquí les quería mencionar algo que también es importante y es que se discute un poco pues si el trastorno de conducta aumenta desde la niñez hasta la adolescencia, sin embargo, pues cierta evidencia nos respalda en el hecho de que las conductas agresivas usualmente van a disminuir con la edad de los pacientes. Sin embargo, los síntomas no agresivos, particularmente los delitos, son los que van a aumentar a medida que aumenta la edad del paciente, para tener en cuenta. Listo. Adicionalmente, pues nosotros tenemos una diversidad de factores de riesgo, pero en esta ocasión vamos a centrarlos en tres. Los factores individuales, que van a ser los niños que tienen una baja adaptabilidad y una alta reactividad emocional, tienen un más alto riesgo de desarrollar conductas disruptivas y en última instancia desarrollar un trastorno de conducta. Esto va muy de la mano también de factores genéticos, factores neurobiológicos que ya vamos a tratar más adelante, pero como para hacerles una abreboca, se trata pues de una historia familiar de trastornos psiquiátricos, alteraciones en la funcionalidad del lóbulo prefrontal, entre otras cosas. También hay muchos factores prenatales y perinatales que van a ser factores realmente individuales en estos pacientes. Les doy un ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas, consumo de tabaco materno, consumo de alcohol materno, consumo de drogas materno durante el embarazo, también es un factor bastante, que incrementa bastante el riesgo. Los factores familiares, pues ya nos imaginaremos de qué se trata esto. La exposición a conflictos, conductas agresivas dentro de este núcleo familiar va a ser un factor que predispone significativamente al niño a desarrollar un trastorno de conducta. También ciertas, pues, familias que normalmente la disciplina es un poco inconsistente o ya en casos más graves muy negligente, donde hay maltrato infantil, donde hay abuso. Con esto pues entramos ya dentro de del tercer cuadro donde hablamos de factores sociales y ambientales. Todos estos efectos adversos significativos como por ejemplo el abuso o la negligencia y condiciones económicas desfavorables a las que son expuestas estos niños desde el momento en el que nacen.
También aquí cabe aclarar que otro factor importante pues es el entorno escolar. Todo el asunto de la adaptación al colegio, todo esto puede reforzar muchas de las conductas disruptivas que se van a terminar presentando en estos pacientes. Bueno, y en cuanto a la neurología y bases etiológicas, sigue. Tenemos principalmente este algoritmo que resume todo lo que voy a empezar a explicar, pero pues como para darles una abrebocas, tenemos que las influencias prenatales nos van a generar correlaciones neurológicas y correlaciones neuroquímicas. Acá tendremos como reducción de la serotonina, reducción del cortisol o también la reducción en el desarrollo de la corteza límbica. Esto pues también nos va a generar ciertos resultados como disminución de la agresión, la pérdida de miedo y la búsqueda de la estimulación, que pues también va a ser retroalimentada por la relación con sus padres, con la relación con sus pares y también con la relación pues, que tienen en el lugar donde vive. Siguiente. Bueno, entre las teorías más populares, primero tendremos la teoría de la falta de miedo. Acá tendremos que una baja actividad del sistema nervioso autónomo nos va a generar como tal una ausencia de miedo. Esto nos va a generar pues un bajo temor al castigo y así tener una menor efectividad en el acondicionamiento social durante la infancia. Acá tendremos que los jóvenes que participan en conductas antisociales como peleas y robos, básicamente no se preocupan por el miedo ni por el castigo. Esto genera que ellos, al no asociar las consecuencias negativas con sus acciones, no aprendan a inhibir esos comportamientos antisociales. En el caso de la teoría de la búsqueda de la estimulación, nosotros tenemos que una baja actividad del sistema nervioso autónomo va a generar un estado interno desagradable, como una sensación. Acá va a ser que las personas con este trastorno busquen fuentes externas de estimulación para aumentar su actividad fisiológica hasta un nivel óptimo. Por lo tanto, los comportamientos antisociales y agresivos de algunos niños y adolescentes se van a reflejar en la necesidad de buscar y mantener esa estimulación. Siguiente. También nosotros vamos a ver déficits estructurales y funcionales en el cerebro. En el caso del lóbulo temporal derecho, vamos a ver un menor volumen en este y en su materia gris, generando una reducción que podría explicar la falta de empatía característica de este trastorno. En el caso de la corteza cingulada anterior, nosotros tenemos que esta básicamente se va a desactivar ante estímulos negativos, lo que generará un menor control emocional y mayor impulsividad agresiva. En cuanto a la amígdala, tendremos que va a haber también una menor activación de la amígdala izquierda, lo cual va a sugerir dificultades en el procesamiento emocional y un aumento en la agresión. En cuanto a el trastorno y la desregulación emocional, tendremos que la combinación de la corteza frontal, la disminución de la amígdala y de la corteza cingulada anterior va a formar básicamente un circuito neuronal clave para la regulación emocional. Y pues, esta disfunción va a tener que las áreas que están fuertemente relacionadas con las conductas, pues den una respuesta más agresiva y violenta. Siguiente. Bueno, nosotros también vamos a tener algo muy importante y es la onda P300. Básicamente esta va a ser una onda que se generará en las regiones frontales y parieto-temporal del cerebro y se relaciona con la revisión cognitiva del entorno. Entonces, nosotros vamos a tener un déficit en el desarrollo que en el caso de menores de 16 años, esta reducción de esta onda va a ocurrir en la región posterior del cerebro. Y en mayores de 16 años, esta reducción va a ocurrir en la región frontal. Esto básicamente nos va a sugerir un retraso en la maduración cerebral. Esto va a estar relacionado con varios síntomas específicos, como principalmente con violaciones graves de las normas en jóvenes con el trastorno. Además de eso, hay una vinculación con la teoría de la regulación emocional, ya que la reducción de esta onda puede indicar déficits en la atención y procesamiento de señales del entorno, así afectando la capacidad de autocontrol emocional en las personas. Siguiente. Bueno, en cuanto a la serotonina, primero es importante recordar que es un neurotransmisor clave en la regulación emocional y en el comportamiento y que se proyecta desde el núcleo rafe dorsal hacia el sistema límbico. Por lo tanto, pues va a regular la estabilidad emocional y el control de impulsos. Entonces, cuando esta está en altos niveles, va a haber un exceso de control y ansiedad, y cuando está a bajos niveles, va a haber una disminución conductual y mayor agresividad. Sin embargo,
En los estudios hay muchas inconsistencias en cuanto a esto. Bueno, en cuanto a la frecuencia cardíaca en reposo, nosotros tenemos que niños de 8 a 11 años muestran que usualmente tienen una frecuencia más baja en reposo, pero más alta durante la provocación y frustración. Esto nos puede ayudar a predecir comportamientos antisociales en la adolescencia y en la adultez. Siguiente. También tendremos la conductancia en la piel, ya que básicamente los niños con estos trastornos van a mostrar menos fluctuaciones en la conductancia en la piel, lo que nos va a sugerir una menor respuesta fisiológica a estímulos emocionales o sociales que nos puede indicar una dificultad para procesar y responder emociones de manera típica. También tendremos el eje hipotálamo-hipófisis, el cual nos va a generar un cortisol bajo, que nos mostrará déficits en el autocontrol y en la regulación emocional, lo que va a llevar a una mayor impulsividad y agresividad. Y además de esto, una mayor propensión a conductas disruptivas y antisociales. Siguiente. Muy bien. En este apartado, pues la idea no es explicarles todos estos diagnósticos diferenciales a profundidad, sino más bien dar las diferencias claves, más que todo, para poder diferenciarlos del trastorno de conducta. Claro que pues esto requiere un estudio bastante amplio del paciente antes de nosotros encaminarnos a dar un diagnóstico un poco apresurado. Entonces aquí tenemos los principales, más que todo. El trastorno negativista desafiante es el que encabeza la lista. Este usualmente se manifiesta por, pues, actitudes más que todo desafiantes, desobedientes y hostiles, pero usualmente son hacia figuras de autoridad, no implican violaciones graves de los derechos de otras personas, mientras que el trastorno de conducta va a ir a ámbitos mucho más severos, como las agresiones físicas, destrucción de propiedad privada. Entonces aquí, pues el trastorno negativista desafiante se va a limitar más a comportamientos de oposición y discusiones frecuentes con la autoridad. En segunda instancia, tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno que todavía pues se está estudiando en gran medida. Tenemos algunas bases y algunas de las pues características a resaltar aquí es que primero que nada el TDAH y el trastorno de conducta pueden coexistir. El TDAH se va a caracterizar por inatención, hiperactividad e impulsividad. Entonces, estos comportamientos disruptivos que presentan los pacientes van a derivarse más que todo de esta impulsividad y no de una intención deliberada y explícita de infringir en normas y derechos de las personas. Tenemos claro, pues, el trastorno del espectro autista donde normalmente se van a exhibir comportamientos repetitivos y o dificultades para la interacción social. Les repito, estos solamente son unas características puntuales al respecto. Sin embargo, sus conductas disruptivas van a estar más relacionadas con una rigidez cognitiva y una sobrecarga sensorial en los pacientes. Y pues no tienen esta intención como pues el trastorno de conducta de transgredir las normas sociales. Dentro de los trastornos del ánimo y de ansiedad, vamos a tener que, pues, como nos imaginaremos en estos casos, pues van a ser síntomas centrales de tristeza persistente, anedonia, preocupaciones excesivas, miedos irracionales, entre muchos otros. Pero pues las conductas problemáticas que se van a derivar de estos trastornos del estado de ánimo van a ser una expresión secundaria del malestar emocional, pues en el que está padeciendo el paciente, todo este malestar que está atravesando en ese momento de su vida, a diferencia del trastorno de conducta, donde pues estas conductas antisociales van a ser las primarias. Los trastornos psicóticos, como eh, hablándolo de una forma muy general, pueden tener conductas disruptivas. Estas pueden surgir usualmente debido a delirios o alucinaciones, a diferencia del trastorno de conducta, donde estas acciones ya van a ser premeditadas, tienen un propósito claro normalmente,
Y pues tener en cuenta que realmente en los trastornos psicóticos las conductas pueden carecer de lógica y estar bastante desconectadas de lo que uno consideraría como la realidad. Dentro de los trastornos por el uso de sustancias, estos también pueden, eh, pues pueden ocurrir a la par de un trastorno de conducta. Entonces, por eso es esencial que nosotros determinemos si las conductas antisociales preceden al uso de sustancias o si han emergido como consecuencia del uso de sustancias. Por último, les traigo pues este diagnóstico diferencial, que es el trastorno de adaptación a un estresor agudo. Esto puede ser diagnosticado cuando pues los síntomas del paciente van a hacer una respuesta a un estresor psicosocial que nosotros podamos identificar. Es decir, que nosotros estemos entrevistando al paciente y pues este estresor psicosocial sea el divorcio de sus padres, duelo por alguna pérdida, trauma, situaciones de abuso, también la adopción es muy importante indagarla aquí. Entonces, pues un dato como para poder diferenciarlos va a ser que el inicio de estos síntomas debe producirse en el mes después de la exposición a este estresor. Pues eso, según el CIE-10, ya según el DSM-5, dentro de los primeros 3 meses, y pues no deberían persistir estos síntomas por más de 6 meses después de el cese del estrés, del cese de la exposición constante a este estresor o a las consecuencias de este evento estresor agudo. Bueno, en cuanto a las comorbilidades, tendremos que tanto el TDAH como el trastorno negativista desafiante son frecuentes en los individuos con trastorno de la conducta y esta presentación comórbida básicamente va a predecir los peores resultados. Además de esto, los individuos que muestran características de personalidad de un trastorno asociado de la personalidad antisocial a menudo vulneran los derechos básicos de los demás o infringen normas sociales propias de la edad. Y pues como se darán cuenta, este patrón de comportamiento también va a cumplir con los criterios de trastorno de conducta. Además de esto, el trastorno de conducta puede ser concurrente con uno o más de los siguientes trastornos mentales: trastorno específico del aprendizaje, trastornos de la ansiedad, trastorno depresivo y bipolar, trastorno por consumo de sustancias y además de esto, los logros académicos, particularmente en lectura y otras habilidades verbales, a menudo van a estar por debajo del nivel esperado para la edad y la inteligencia y pueden justificar el diagnóstico adicional de trastorno específico del aprendizaje o trastorno de la comunicación. Siguiente. Listo para, pues antes de traer a colación las conclusiones, vamos a hablar un poco del tratamiento. Claramente nos llevaría mucho tiempo explicar, pues, de qué se trata una intervención psicosocial per se, cómo son las intervenciones psicosociales, pero les trajimos de una forma muy esquemática, como más fácil de leer, estos, pues, estos flujogramas, donde en el primero vamos a realizar pues una evaluación del paciente para determinar que presenta emociones prosociales limitadas, que ya Isabela al inicio de la presentación nos explicó a qué se refería esto, lo cual pues va a implicar bastante el manejo. Entonces por eso ven que se divide en dos, con limitación de emociones, con emociones prosociales limitadas y sin emociones prosociales limitadas. Tenemos que pues de la mano de esto, se va a realizar una intervención psicosocial dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre el paciente. Por ejemplo, iniciamos en la parte de infancia temprana e infancia media. En este caso, en los pacientes que no tengan eh, no tengan estas emociones prosociales limitadas, vamos a basarnos en un entrenamiento a los padres, normalmente bajo la teoría del aprendizaje social para los pacientes. Ya los pacientes que sí tengan emociones prosociales limitadas, el entrenamiento va a ser un poco similar, pero debe llevarse un enfoque adicional en, pues, la implementación de los padres
dentro de esta terapia y el entrenamiento de los padres más que todo para que desarrollen esa empatía hacia los niños. Por otro lado, en la infancia tardía y en la adolescencia nos vamos a basar pues en el aprendizaje social también y en el entrenamiento de habilidades para los niños. Si después de todas estas intervenciones psicosociales e intervenciones familiares también, porque es una intervención familiar en todo caso, si nosotros vemos que hay una muy pobre respuesta a todo esto y va a persistir la agresividad en los pacientes, las características impulsivas, se recomienda agregar medicación. El manejo farmacológico, pues ya hay que individualizarlo con los pacientes, pero pues una primera línea para esto sería el uso de risperidona. Por ejemplo, pues tiene la indicación de en pacientes sin TDAH y pues en caso de pacientes con TDAH comórbido se pueden utilizar psicoestimulantes y o risperidona. Esta es la segunda parte del manejo, donde en este esquema va a clasificarse más que todo en función de si el paciente presenta comorbilidades y divide esas comorbilidades en tres grupos principales. Primero, las que son internalizantes, como van a ser la ansiedad, depresión, el trastorno de estrés postraumático. En segunda instancia, tenemos las comorbilidades externalizantes, como lo son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno negativista desafiante. Y en el último grupo vamos a incluir los trastornos del lenguaje o los trastornos de eliminación. En los tres grupos, la primera línea de trabajo que vamos a tener va a ser la intervención psicosocial, como estábamos hablando en el anterior esquema. Independientemente del tipo de comorbilidad que estemos hablando aquí, todos los pacientes deben recibir intervenciones psicosociales como tratamiento de base. Si la enfermedad, pues, perdón, si la patología comórbida persiste, el segundo paso va a ser ya el manejo específico de estas comorbilidades. Entonces, se añade un tratamiento adicionalmente a la intervención psicosocial y dependiendo de la que estemos hablando, pues el tratamiento va a ser direccionado a esta comorbilidad. No entraremos a detalle, pero pues cabe resaltar que el tratamiento específico basado en evidencia, pues para el trastorno de conducta, normalmente con este esquema de tratamiento ha mostrado buenos resultados. Acerca de la calidad de vida, pues les trajimos este esquema también para que nosotros podamos ver pues cuáles son las afectaciones en la calidad de vida según la edad del paciente. Podemos ver pues que entre menor sea el paciente, va a tener mayor exclusión en la escuela, que no lo aceptan en grupos sociales, que en ciertos casos la familia tiene que, pues, transferirlos a escuelas de educación especial o que en última instancia no van a obtener buenos resultados académicos. Ya cuando van creciendo, vamos a ver que se presenta pues, características como ya la violencia a la propiedad privada, que va a desencadenar arrestos, registros criminales, encarcelamiento, comportamiento criminal y violencia severa, que ya en la adultez, pues esto va a tener muchas consecuencias devastadoras, como lo van a ser eh, pues, por ejemplo, embarazos no planeados, dice la misma guía, que inicien la paternidad demasiado jóvenes, enfermedades de transmisión sexual, entre muchas otras cosas. Listo, para nosotros concluir, quisimos traerles estas conclusiones en específico para llevarnos a casa y para que podamos condensar toda la información que hemos tenido a lo largo de la charla. Primero que nada, decir que el trastorno de conducta es una condición compleja que tiene múltiples factores de riesgo, tanto genéticos, neurobiológicos, ambientales, sociales, familiares, por lo que es algo que debe abordarse desde
el embarazo hasta el nacimiento y hasta el momento presente donde esté el paciente. El diagnóstico va a ser un reto clínico. Como vimos, se pueden superponer otros trastornos, como también hay muchos diagnósticos diferenciales que comparten características. Es importante tener un tratamiento oportuno en estos pacientes, que fue lo que vimos pues en los flujogramas de el tratamiento. Y el abordaje debe ser adaptado a cada paciente en particular. El impacto en el paciente y la sociedad cuando no hay intervención puede evolucionar a un trastorno de personalidad antisocial. Y pues esta evolución sin intervención va a afectar a todo el entorno familiar, escolar y social de la persona, por lo que termina siendo también un asunto de salud pública. Y la clave para mejorar el pronóstico en estos pacientes va a ser este algoritmo: detección temprana más intervención integral más trabajo conjunto de salud y educación es lo que nos va a dejar el mejor pronóstico. No nos garantiza, claro, solucionar la patología, ni tampoco lo que se espera es que pues se tenga la capacidad de literal solucionarle la adultez a un paciente, pero sí mejora bastante el pronóstico de ellos. Y es en donde nosotros podemos venir a actuar y ayudarlos. Y eso sería todo de nuestra presentación. Esta es la bibliografía que utilizamos y muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Mu- Muchísimas gracias, Estefanía e Isabela, por la charla. Ahorita vamos a dar espacio a que la doctora complemente si tiene algún comentario, pues nos diga qué piensa de la charla. Y recuerden que está abierto también el espacio de preguntas, entonces pueden ir mandarla por el chat pues pueden abrir el micrófono si quieren. Bueno, buenas noches para todos. Quería felicitar a Estefanía y a Isabela por la presentación. Me pareció muy completa. Es un trabajo que de todas maneras implica pues una revisión bibliográfica amplia porque es un trastorno que no es fácil de comprender ya que hay como unos diagnósticos diferenciales variados en la infancia. Me parece súper importante que puedan tener el espacio de revisar este diagnóstico porque normalmente uno no, pues no tiene claridad, creo yo, en el pregrado como para imaginarse que desde la infancia se puedan presentar este tipo de conductas tan complicadas de manejar. Y lastimosamente, pues en una sociedad donde vemos que hay una gran población donde las pautas de crianza tienen conductas de mucha agresividad, pues los niños terminan desarrollando este tipo de trastornos. Entonces, muy importante lo que dijeron sobre el diagnóstico temprano, el abordaje a nivel psicosocial, a nivel psicoterapéutico con las familias, siempre tratar de direccionar las familias y poderles como dar alguna respuesta, porque son familias que llegan a urgencias muy angustiadas por el tipo de conductas de los hijos. Entonces hay que tratar de explicarles cómo en qué consiste, o al menos tratar de darles como una primera visión de lo que sucede, porque muchas veces estos niños necesitan que uno los siga en el tiempo, a veces con una primera valoración no es fácil dar un diagnóstico de estos, pero sí es necesario poderles dar direccionamiento a las diferentes opciones de tratamiento. Muy importante que lo que dijeron también es que gran porcentaje, incluso un 50% de estos niños terminan desarrollando un trastorno antisocial en la adultez. Acuérdense que en la infancia, pues la estructura, la personalidad se va como generando y en la medida que van creciendo es mucho más rígida hasta que ya llegan como más o menos terminando la adolescencia. Entonces, en la medida que uno pueda impactar entre más pequeños, seguramente va a haber cambios significativos en estos niños. Habrán casos muy difíciles, muy complicados, que incluso ponen en riesgo a la familia, que son con mucha disfuncionalidad en las áreas sociales, donde hay que considerar el tratamiento farmacológico. Y pues es muy efectivo la risperidona. Digamos que
en la mayoría de los casos uno entra trabajando con lo social, lo psicoterapéutico, pero dado que ya si hay una situación muy compleja que no ha respondido a esto, el plantear el tratamiento con risperidona es una opción válida, sabiendo que se hayan descartado los demás diagnósticos como el TDAH, un trastorno de adaptación, un trastorno de estrés postraumático. Y como les decía, la risperidona responde muy bien con la impulsividad de estos pacientes. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Las felicito porque fue una revisión muy completa y no sé si alguno tenga alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos. Para los miembros activos, recuerden que el link de asistencia está en el chat y que la palabra clave es risperidona. Doctora, muchas gracias por sus comentarios, por su retroalimentación y por la información que ayudó a complementar. Y soy Estefanía otra vez, muchas gracias. Y a todos, pues, muchas gracias nuevamente por conectarse. Muchas Chao. A ustedes por la gracias. invitación. Feliz noche.